A la noche de domingo, ¿qué escenario se ven de esta cuestión de confianza ya presentada en un pleno por el premier Aníbal Torres y que por lo tanto requiere una respuesta del Congreso respecto a esta cuestión de confianza? Yo diría que en términos prácticos no parece que fuera a generar muchas consecuencias. Creo que, eh, digamos, a diferencia del intento anterior, este ha tenido un desarrollo un poquito mayor, porque hemos visto a Torres, ¿no es cierto?, en el hemiciclo presentando la cuestión de confianza, pero muy probablemente el Congreso la vaya a declarar improcedente, ¿no? Y ahí Torres un poco ha amenazado que podría tomar esa declaratoria de improcedencia como si fuese una primera negativa, ¿no es cierto? Ha dicho que el término que utiliza la Constitución es rehusar y que rehusar debe interpretarse de manera amplia y que por tanto una improcedencia equivale a rehusar una cuestión de confianza. Digamos que ha tratado de hacer todo un, argumento Nación legal para decir auténtica. que, claro, que ya con eso podría darse, digamos, como que se hubiese emitido la primera negativa. Y recordemos que siempre esta discusión de las cuestiones de confianza nos llevan a este escenario donde si se niega por segunda vez una cuestión de confianza, digamos que la Constitución habilita al Ejecutivo a poder disolver el Congreso. Que no es lo mismo que decir cerrar el Congreso, porque a veces se entiende así, creo que de manera imprecisa, pero que sí implica en la práctica, digamos, anular al otro poder del Estado y someterlo a una elección. Es decir, esta discusión normalmente la pensamos dentro de esta lógica de estos dos poderes del Estado, ¿no es cierto? El Congreso de un lado y el Poder Ejecutivo del otro, peleándose, ¿no es cierto? Y cada uno tratando de ver cómo anula al otro, ¿no? Y la herramienta que tiene el gobierno para anular el Congreso es la disolución del Congreso después de dos negaciones de confianza. Y viceversa, digamos, la herramienta que tiene el Congreso para anular el Ejecutivo es la vacancia presidencial por incapacidad moral. O pensábamos que esa era la única, ahora hay un montón de otras cosas que se están discutiendo también, como la suspensión o la inhabilitación, pero digamos que todo esto lo vemos dentro de esta lógica de pelea permanente entre poderes, ¿no? Pero lo interesante aquí es que uno tiene que darse cuenta que la cuestión de confianza no es una, digamos, figura legal pensada para esto. Se ha desnaturalizado y se ha convertido, digamos, en una herramienta de ataque del Ejecutivo hacia el Congreso, Al igual que la vacancia, digamos que como ha también se ha pasado con la desnaturalizado en el vacancia camino. en sentido inverso, ¿no? Ujú. Pero ¿qué cosa, para qué sirve la cuestión de confianza? Simplemente para explicarlo en cortito y para que la gente que nos escucha lo pueda entender. Digamos que cuando tenemos elecciones en el Perú, ¿no es cierto? Tenemos elecciones para el Congreso y para el Poder Ejecutivo a la vez, ¿no es cierto? Ujú. Un escenario bueno, razonable, digamos, sería que uno elija un presidente y que ese presidente tenga una bancada numerosa en el Congreso. De repente no mayoritaria, pero al menos que tenga la capacidad de conseguir una coalición que le permita tener el respaldo en el Congreso para hacer su programa de gobierno. Pero lo que pasa en el Perú normalmente es que tenemos un presidente de un partido, ¿no es cierto? Y luego tenemos un Congreso con una conformación mayoritariamente de oposición. Entonces ahí ya se da de por sí, digamos, esta lógica de pelea porque no pertenecen al mismo partido, a la misma posición política o ideológica, sino están enfrentados Congreso y Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, cuando se dan estos enfrentamientos que se pueden dar en la práctica, si el Ejecutivo quiere desarrollar una política que requiere, por ejemplo, aprobación de leyes y el Congreso no le quiere aprobar esas leyes, entonces, el Ejecutivo ahí tiene esta facultad de decir, presento una cuestión de confianza porque esta ley, por ejemplo, para mí es absolutamente indispensable, ¿no es cierto? Eh, eh, Piensen esto desde una perspectiva, yo le explicaba, creo que ayer en la mañana en un hilo de Twitter, imaginémonos que las dos partes tienen buena fe, ¿ya? O sea, que las dos partes están pensando en el mejor interés de los ciudadanos. El Ejecutivo quiere velar por ese interés de una manera y el Congreso de otra manera. Ambos tienen buenas intenciones, pero difieren en qué hacer para alcanzar esas buenas intenciones. Entonces ahí se presenta una cuestión de confianza para que el Ejecutivo ponga un poquito más de fuerza detrás de su proyecto de ley y logre convencer al Congreso. El Congreso le puede decir que no una vez, pero si le dice que no una segunda vez, ahí entramos en un escenario de conflicto tal que la Constitución nuestra dice, ok, démosle la palabra a la ciudadanía, que la ciudadanía, a través de una nueva elección, diga quién tiene la razón, si el Ejecutivo o si el Congreso, ¿no es cierto? Y esa es una elección parlamentaria. Entonces, se hace esa elección y la ciudadanía puede decir, no, yo creo que el Congreso tiene la razón. Entonces, vuelve a elegir un Congreso que es mayoritariamente de oposición. Le está dando la razón a la oposición y por eso mantiene o amplía
el poder de la oposición en el Congreso. Pero si le quiere dar la razón al gobierno, entonces ese nuevo Congreso va a tener un oficialismo mayor, una bancada oficialista mayor. Entonces, esas son formas de resolver democráticamente, pacíficamente los conflictos que pueden haber entre poderes del Estado. Pero hoy fíjense cómo se utilizan de manera completamente diferente, ¿no es cierto? Ya no es una forma de darle solución pacífica a nuestras diferencias, sino al contrario, es una herramienta de ataque, ¿no? Mediante la cual el Ejecutivo amenaza o ataca al Congreso. Y conversamos hace un ratito también de las herramientas que hay en sentido inverso. Entonces, lo que está pasando es que estas herramientas legales que están pensadas en que los actores políticos se comporten de manera razonable, de buena fe, cuando tenemos actores políticos como los que tenemos en el Perú, que no se portan de buena fe, que no están pensando en los intereses de la ciudadanía, utilizan estas herramientas mal y eso es lo que nos genera pues esta crisis política perpetua que tenemos en el país, ¿no? Y bueno, en ese escenario en el que, hipotético, ¿no? Soñado, en el que los actores políticos actúan de buena fe, podríamos, digamos, tener una interpretación distinta de la cuestión de confianza. Pero claramente aquí se utiliza como están poniendo los cañones y cargándolos, ¿no? ¿Qué tanta pólvora tiene el cañón de Aníbal Torres en este momento con esta cuestión de confianza? ¿Qué crees tú? ¿Cuál crees tú que va a ser la estrategia un poco del Congreso? ¿Y qué ganan y qué pierden cada uno? ¿No? Porque claramente hay un objetivo político detrás de la presentación de esta cuestión de confianza, confrontar más el Congreso. ¿Crees tú que es una estrategia buena, independientemente de si consideramos que el gobierno es bueno o no, pero una estrategia, digamos, inteligente para el Ejecutivo en este momento? A ver, varias cosas que comentar ahí. Primero, el Congreso ha tomado ciertas previsiones porque se estaba preparando para este escenario y por eso se aprobó justamente esta norma, esta ley vinculada o que regula la cuestión de confianza, que fue la que motivó la primera cuestión de confianza, ¿no es cierto?, de La Aníbal Torres. 31355. Claro, y esa norma lo que trataba de hacer justamente era limitar, digamos, la forma o los escenarios en los cuales el Poder Ejecutivo podía hacer cuestión de confianza. Entonces, una de las cosas que decía era, no puedes hacer cuestión de confianza en temas que no sea de competencia del Ejecutivo, ¿no? Sino que sean de competencia, digamos, del Congreso. Y eso es algo razonable, digamos, ¿no? Entonces, esa primera cuestión de confianza se cae además porque ya había una sentencia del Tribunal Constitucional que decía que esa ley que estaba cuestionando, digamos, el proyecto de ley por el cual se había hecho cuestión de confianza, disculpen que todo esto es un trabalenguas bien complicado, ¿no? Pero Sí. digamos que había, para ponerlo en sencillo, había una sentencia del Tribunal Constitucional que le decía al Ejecutivo, ya no hay qué más discutir acá, el Congreso, el Tribunal Constitucional ya dijo que esto por lo cual te estás peleando no tienes la razón, entonces déjalo ahí, ¿no? Y que Entonces, por lo tanto la cuestión de confianza no se puede presentar, solo se puede presentar para temas relacionados con la política de gobierno del Ejecutivo, no se puede presentar para reformas constitucionales ni para temas que sean funciones excluyentes y exclusivas del Congreso o de algún otro organismo constitucional. exacto. Entonces, Uh-huh, entonces imaginemos, nuevamente hablamos en términos hipotéticos, ¿no? Imaginemos que el uh-huh. gobierno tiene una preocupación genuina, así, intensa por arreglar un problema, digamos la seguridad ciudadana, ¿ya? O la política agraria o lo que fuera. Y va al Congreso y dice, quiero implementar esta reforma sectorial en este sector que está, digamos, dentro de las responsabilidades de esta cartera ministerial. Ahí O, por estamos ejemplo, hablando. el Impulso Perú, ¿no? El plan del Ministerio de Economía y Finanzas para reactivar la economía. Ahí estamos hablando de algo que entra dentro de las competencias del Ejecutivo, que tiene que ver con la política de gobierno. Entonces, si tú, digamos, si el gobierno quisiera hacer cuestión de confianza sobre algo como eso, sería razonable, ¿no? O sea, sería razonable, tendría derecho a hacerlo. Habría que ver qué es lo que propone y ahí se generaría una discusión política, pero digamos que ese sería el escenario donde uno podría pensar que se hace una cuestión de confianza. Pero esta segunda cuestión de confianza la quiere hacer el Poder Ejecutivo sobre una ley que tiene que ver con el derecho a referéndum. Eso no tiene que ver con las políticas de gobierno ordinarias del Poder Ejecutivo. Lo que pasa es que ya desde el momento en que la cuestión de confianza se convirtió en un arma de ataque del Ejecutivo hacia el Congreso, lo que empezaron a hacer los poderes ejecutivos, y no solamente este de Castillo, sino los anteriores también, es decir, nosotros entramos al gobierno y tenemos una política de gobierno que es la lucha contra la corrupción o que es la defensa de la democracia. Y esas políticas, entendidas de manera tan amplia, admiten cualquier cosa. Entonces, lo que están tratando de hacer ahí es que cualquier cosa puede ser razón suficiente para hacer una cuestión de confianza, pero no parece tener sentido, no es una responsabilidad inmediata, directa del Poder Ejecutivo hacer cuestión de confianza sobre una norma vinculada a referéndum. Lo que está tratando de hacer el Ejecutivo acá políticamente
es volver a levantarle la visibilidad, digamos, a este tema de la convocatoria de Asamblea Constituyente, que siente pues como un argumento político para poder volver, digamos, a inflamar a su base quizá, ¿no? Entonces, lo que está detrás de aquí es más una estrategia política que digamos, propiamente basada en buenas intenciones de gobernar y hacer cosas en favor de los intereses de la ciudadanía, ¿no? O al ¿Y menos tú eso cuál significa. crees? Digamos, las opciones del Congreso son declarar inaplicable, ¿no? Como la primera cuestión de confianza, la de la ley 31355, este pedido de cuestión de confianza, debatirlo y o sea, aprobar, digamos, el proyecto de ley del Ejecutivo y por lo tanto derogar la ley que regula el referéndum, o rechazar el proyecto de legislativo y rehusar la cuestión de confianza, como lo señala la Constitución. ¿Hay algún otro camino? ¿Cuál crees que va a ser el que podría tomar el No, Congreso? a ver, yo creo que lo que va a querer hacer el Congreso es declarar una improcedencia, como hizo en el primer caso. La otra alternativa que más o menos lleva lo mismo, solo que demora más, es aceptar, digamos, la presentación de la cuestión de confianza, tramitarla, darle, digamos, o sea, mostrar que tienen interés en ver el proyecto de ley que el Ejecutivo ha presentado, pero finalmente traspasar por comisiones, rechazarlo, mandarlo al archivo en última instancia, ¿no? Eso significa que recién en ese momento el Ejecutivo podría tratar de sustentar que ahí le han negado la confianza, porque ya se archivó el proyecto de ley por el que hizo cuestión de confianza. Entonces eso como que patearía el tema hacia adelante, pensaría yo, ¿no? Yo no creo, digamos, y claro, cuando uno hace estos comentarios siempre se arriesga a meter la pata y que termine pasando lo opuesto a lo que uno cree, ¿no? Pero veo difícil, digamos, que Torres quiera escalar esto al punto de asumir la negación fáctica, digamos, ¿no? No lo veo tanto por ahí, creo que más ha sido una amenaza, pero no algo que pueda cumplir o que quiera cumplir en la práctica. Ahora, por otro lado, desde la óptica del Congreso, claro, el Congreso no quiere quemar su primera bala de plata, ¿no es cierto? No quiere negar la primera confianza porque no quiere acercarse al escenario de disolución del Congreso, porque los congresistas en su mayoría, no voy a decir todos, están muy cómodos ahí con sus sueldos y con las joyerías que tienen del Estado y no se quieren ir a sus casas, ¿no? Pero yo creo que uno podría argumentar que este gabinete actual, liderado por Aníbal Torres, es un gabinete que increíblemente ha durado bastante más de lo que ameritaría por la cantidad de exabruptos y cuestionamientos, digamos, que pesan sobre el gabinete en general y sobre Aníbal Torres en particular, ¿no? Entonces, eh, quizá yo sería un poquito más avesado en pensar que el Congreso tendría que asumir un poquito más de responsabilidad y entender que sí tiene que hacerle control político al gabinete de Aníbal Torres. Y yo he asumido posiciones públicamente en ese sentido, he dicho en mi podcast varias veces que Torres debe ser censurado como primer ministro, ¿no? Pero no creo que el Congreso finalmente vaya a ir por ese camino. Claro, porque recordemos que si se rechaza, ¿no? En una votación la cuestión de confianza, hay crisis total del gabinete y Aníbal Torres tendría que irse a su casa. Y vamos a ver si el Congreso considera que quemar esa bala de plata vale la pena para sacar a Aníbal Torres de la PCM. Quería trasladarte algunas preguntas de quienes nos siguen. Pregunta, ¿y por qué no hacen la cuestión de confianza si hay algunas reformas válidas o es que los dos no se quieren ir? Los dos no se quieren ir. Lo más Así es sencillo. característico, sí, lo más característico ahorita de la política peruana es que tenemos, y esto lo han dicho varios politólogos, no me lo estoy atribuyendo yo ni mucho menos, ¿no? Pero tenemos un equilibrio precario donde estos dos poderes del Estado hacen como que se pelean y de vez en cuando suben, ¿no? La intensidad del conflicto, pero en el fondo están bien cómodos coexistiendo uno con el otro, ¿no? Entonces, los congresistas en su mayoría no se quieren ir, sean los que son de bancadas cercanas, aliadas del gobierno, o los de otras bancadas que igual están cómodos ahí y dicen ser de oposición, pero en verdad es pura simulación, ¿no es cierto? Y claramente el gobierno tampoco se quiere ir, porque en el momento que se vaya el presidente Castillo, se abre un escenario bastante complicado para él en términos de su responsabilidad penal y ya las acciones inmediatas que se pueden tomar sobre él, donde ya no hay duda, digamos, de que terminado su gobierno ya lo pueden procesar y encarcelar y demás, ¿no? Entonces, por eso me parece que ninguno de los dos se quiere ir y esa es la gran tragedia, digamos, de la situación política actual en el Perú, que es
que los ciudadanos estamos como rehenes, yo diría, ¿no? O sea, tenemos dos poderes del Estado que son completamente ineficientes, defectuosos, orientados a intereses contrarios a los de la ciudadanía, ¿no? Que persiguen sus propios intereses personales, su provecho económico, estatus, poder, etcétera. Y los ciudadanos no vemos mejoras, ¿no? Tenemos un gobierno que está gestionando las cosas de manera muy mediocre, ¿no? Con una fuga de talento en el ejecutivo que es realmente pasmosa, ¿no? Y que hace a uno preocuparse de que esto no sea un problema solamente de ahora, sino que nos va a costar de repente décadas hacer que vuelva la gente buena, digamos, a regresar al Estado. Y un Congreso que también es una desgracia. Yo creo que eso, digamos, hay que reconocerlo en igual medida. Congresistas que no están haciendo tampoco nada relevante, que están jugando también están entrando a este juego de la pelea menuda, pero ellos tampoco tienen mucho que ofrecer de cara a cómo mejorar la situación de los ciudadanos, ¿no? Entonces, es nuestra política en esta situación de crisis permanente donde no hay mucha esperanza, lamentablemente, de que las cosas puedan mejorar y todo queda en manos de los ciudadanos, ¿no? De cómo los ciudadanos puedan ejercer presión y puedan, digamos, hacer sentir su voz para que los políticos sientan que no tienen carta libre para hacer lo que les da la gana por siempre, ¿no? No, claro, y el costo que tú decías de décadas es el costo de las cosas que no se están resolviendo en este momento y los problemas a los que no se le está prestando atención, todos los, digamos, los retrasos en educación generados por la pandemia, la falta de inversión en salud, temas de hambre, ¿no? Más de un 40% de los peruanos señala que en los últimos 3 meses ha tenido que dejar de comer porque no le alcanzaba la plata para comprar recursos, para comprar alimentos. El hecho de que todavía no vemos una política coherente para afrontar una posible escasez de alimentos que se va a dar en el futuro porque claramente esta campaña agrícola no va a ser lo que debería ser para evitar un incremento de los precios. Y mientras tanto vemos, como tú dices, a nosotros como rehenes en el medio. Y en este escenario llega la misión de la OEA, buscada por el presidente Pedro Castillo, y llega empieza ya las reuniones mañana, todavía no tenemos una agenda, se publicó una, pero la OEA ha señalado que era un documento falso. Y lo que tenemos es una delegación formada por Santiago Cafiero, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Emán Cortenay, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional e Inmigración de Belice, Arnoldo André, ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Juan Carlos Holguín, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, María Adolfo Búcaro, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Julio César Arriola, ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Laura Gil, viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, y Eladio Loizaga, exministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, representante de la Secretaría General de la OEA y vocero del grupo. ¿Qué podemos esperar de esta visita de la OEA? ¿Consideras tú que va a ser relevante? ¿Vamos a tener algún informe que pueda aclarar un poco el panorama o contribuir a resolver estos problemas de los que hemos estado conversando en la política peruana? ¿O va a ser, digamos, una visita protocolar? O sea, no, yo no espero mucho, por no decir nada, de esta misión en términos de ayudarnos a solucionar los problemas de fondo que tenemos en el Perú. Eso no va a pasar. Creo que el gobierno se anima a ir por este camino, más por una cuestión de que le da aire, ¿no? Que permite, digamos, funciona como una especie de válvula de escape en un momento en el que está recibiendo, digamos, varios cuestionamientos. Entonces, más lo hace como una cuestión de ganar tiempo, porque tampoco creo que el resultado de esta misión sea favorable al gobierno necesariamente, ¿no? Claro, uno nunca puede saber, ¿no? Digamos, la conformación de esta misión diera la impresión de que es diversa, digamos, no es que hayan solamente representantes de gobiernos, digamos, que tengan una tendencia política similar al del presidente Castillo, sino más bien está dividido, quizá un poquito más hacia el lado de gobiernos que son de tendencia política diferente, digamos, al de Castillo. Y lo que uno sí puede decir es que, claro, es una misión compuesta por gente que está en el poder ejecutivo en sus respectivos países, ¿no? Y eso podría uno decir, bueno, podría darle cierta afinidad o cierta empatía de gobierno a gobierno, ¿no? De funcionario del ejecutivo a funcionario ejecutivo, quién sabe, pero yo la verdad que no espero que ese comunicado, ese informe final que emita la misión sea particularmente categórico. Creo que va a concluir que las amenazas que ha
referido el presidente Castillo no son tales, o en todo caso las va a matizar un poco, ¿no? Va a decir, bueno, el gobierno está quejándose de esto y hay algo de cierto en sus quejas, pero también el Congreso, la oposición o la sociedad civil se está quejando de estas otras cosas y también hay algo de cierto en esas quejas y va a tratar de hacer probablemente un informe final que sea más matizado, ¿no? Entonces, no creo que el resultado final sea favorable al gobierno, salvo por el hecho que le ha permitido ganar algo de tiempo, ¿no?